Dios, te pido que seas tú guiándome, Señor, dándome discernimiento, iluminando mi mente, mi corazón, Dios, para poder, Dios mío, predicar, hablar tu palabra, conforme, Señor, está escrito en tus escrituras. Para ti, oh Dios, sea la gloria, para ti sea la honra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A quiénes? Sabemos que el mundo incrédulo, el hombre o la persona que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, para él es locura. Para él no tiene sentido el Evangelio, ni mucho menos la cruz de Cristo. En aquellos tiempos, en el tiempo de los romanos, morir en una cruz era la muerte más humillante, más burladora de un criminal. Por eso que en aquel tiempo los sumos sacerdotes y todas aquellas personas de aquel tiempo no creyeron que un Mesías viniera a morir en la cruz, en donde significaba muerte y maldición. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 21-23, dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vayan conmigo al Deuteronomio. Deuteronomio 21-23. Pero lo vamos a leer del versículo 22 para ir entendiendo, hermanos. Dice la Biblia, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no le dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero el contexto dice que primeramente esa persona acusado a muerte tenía que ser lapidado a pedradas. Y luego muerto, colgado en un madero o en un árbol para mostrar al pueblo y que el pueblo tuviera temor. Por eso, los sacerdotes, las personas de aquel tiempo de la ley, los maestros, no creyeron en el Mesías porque dijeron, ¿cómo mi Mesías va a venir a morir en la cruz, en este madero, en donde la ley de Moisés dice, maldito el que muere colgado en un madero? Pero esto es, hermano, para aquellos que no entienden y no tienen el Evangelio de Jesucristo en su vida, como hoy en día en el mundo. Hay muchos que no creen en el Evangelio, ni mucho menos que le hablemos de la cruz. Porque hay personas que dicen, si la cruz es un símbolo de muerte, sí, fue un símbolo de muerte. Como dice Gálatas 3:13, dice que Cristo se hizo maldición, nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo maldición por nosotros. En pocas palabras, Jesucristo, la maldición de la ley,
aquello que decía que colgado en un madero era maldito, Jesucristo muriendo en la cruz, haciéndose él maldición, llevando nuestros pecados, la maldición, el acta que estaba escrita para nosotros, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Esa acta que estaba escrita para nosotros, Jesucristo en la cruz, Cristo se hizo maldición por nosotros, muriendo en esa cruz. Y por medio de la muerte de Jesucristo, la cruz ya no es un símbolo de muerte, ya no es un símbolo de maldición, sino que es un símbolo que pasó de muerte a vida, porque allí Cristo nos dio la vida. Ya no es un símbolo de maldición, porque allí Cristo nos llevó y nos dio su bendición a mí y a ti, hermano. Por eso para nosotros la cruz, por eso dice Pablo que la cruz es potencia y poder de Dios, porque fue en la cruz en donde Cristo, en donde el Padre mostró su amor, su justicia, entregando a su Hijo. Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, mas no se pierda. Fue en esa cruz de maldición, en esa cruz, símbolo de muerte, en esa cruz que Dios nos extendió su vida, que cuanto no lo merecíamos. Por eso allí se reveló el amor y la justicia del Padre. Porque fue allí en donde nuestro Señor dio su vida por ti y por mí. Fue allí en donde Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Y fue allí en donde Cristo aplacó la ira de Dios. Por eso nosotros fuimos redimidos. Porque Cristo aplacó la ira de Dios que estaba contra nosotros. Amén, hermanos. Si usted cree, déle un amén, hermanos. Por eso para nosotros, como cristianos, la cruz tiene un gran significado para nuestras vidas. Por eso nosotros como cristianos debemos ver la cruz, debemos correr a la cruz cada vez que nosotros pecamos. Porque fue en esa cruz en donde Cristo murió por nosotros. Y la cruz, hermano, es un complemento para la salvación. Porque en la cruz, cuando Dios mandó a su Hijo y Cristo murió en la cruz, el Evangelio se completa en la cruz porque murió y después de esa muerte, Él resucitó al tercer día. Completándose el Evangelio de Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, la cruz, como nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cuando aquellos grandes hombres, los patriarcas, aquellos hombres levantaban un altar a Dios y el nombre de Dios quedaba en ese altar en donde ellos habían levantado para agradar a Dios. ¿Se recuerdan cuando Abraham hizo el altar para sacrificar a su hijo Isaac? Abraham le puso un nombre: Dios proveerá. La cruz de Cristo es el altar perfecto para el sacrificio perfecto y perpetuo de Cristo. Perpetuo porque ha sido una vez y para siempre. Perfecto porque allí murió Cristo, el hombre sin pecado, el Cordero de Dios que es sin mancha. Por eso es el sacrificio perfecto para Dios.
Y el altar perpetuo que quedó para la eternidad, después de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, ya no hay más sacrificio, como dice la palabra de Dios. Fue el último sacrificio. Por eso ese es el altar perfecto y perpetuo delante de Dios y para nosotros los seres humanos. Pero todo aquel que hemos creído en Cristo. Amén, hermanos. Vemos el amor de Dios. Vemos la justicia de Dios. Cristo, dice la Biblia, que Él mismo cargó en su cuerpo nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. Dice la Biblia que nosotros no hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Allí vemos el amor de Dios. Porque si el hombre no es redimido, el hombre no puede amar a Dios. Y todo aquel que es redimido es porque Dios le ha mostrado su amor y le ha dado su perdón. Ahí es cuando nosotros podemos llegar a amar a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, hagamos lo que a Él le agrada. Hagamos su voluntad. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24. Gracias, mi hermano. Dice la Biblia, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo, llevando en su cuerpo nuestros pecados, siendo Cristo el Hijo de Dios, siendo Cristo el Dios eterno, tenía que venir a morir por nosotros. Él lo hizo por amor. Ese era el plan perfecto del Padre desde antes de la creación del mundo. Porque todo esto ya estaba en los planes de Dios. Dios sabía que el hombre tenía que tener la caída en el huerto del Edén. Dios sabía que Satanás iba a tratar la manera de torcer el plan de Dios, pero Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él tenía ese plan. Gracias. Él tenía ese plan perfecto para nosotros. Por eso la Biblia dice el viejo Adán y el nuevo Adán, en donde Dios, el plan de salvación estaba en el nuevo Adán, en Cristo Jesús. Por eso es que, hermano, no hay salvación sino solo en Cristo Jesús. No podemos buscar otro medio porque no lo hay. No podemos buscar otro plan B
porque no lo hay. Solo hay un plan a la perfección de nuestro gran Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Como dice Juan 1:17, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, mas aquel que no ha creído en Él, la ira de Dios está sobre él. El ser humano necesita, hermanos, todo hombre necesita, para poder ser salvos, que Dios el Padre nos vea en la justicia de Cristo para poder nosotros ser salvos. Pero si el hombre no tiene la justicia de Cristo, no podemos ser salvos, porque en su justicia Dios nos santificó. En su justicia, en la justicia de Cristo, Dios nos ve como sus hijos. En la justicia de Cristo, Dios nos hizo su familia, a usted y a mí, hermano. Por eso, si nosotros nos consideramos familia de Dios por la justicia de Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Llevando Él propio en su cuerpo. Haciéndose hombre. Cuánto sufrimiento por parte de nuestro Señor para que usted y yo estemos ahorita aquí. Porque si no, hermanos, anduviéramos en el mundo. Anduviéramos en el mundo como aquel siervo clamando por agua en el desierto. Pero hoy nosotros en Cristo tenemos todas las bendiciones. Si nosotros, dice la Biblia, que ya estamos bendecidos, ya estamos bendecidos en los lugares celestiales. A veces decimos, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Pero si ya estamos bendecidos, hermanos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Si el Espíritu Santo, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, reconocemos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de salvación viene hacia nosotros y somos sellados y somos llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo de aquel momento. En cuanto aceptamos y reconocemos, tenemos un arrepentimiento genuino, reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador y Él gobierna en nosotros. En ese momento, hermanos, dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo. Desde ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Llevándolo a la cruz. Al que no conoció pecado, se hizo pecado en la cruz
muriendo por nosotros. Por eso para nosotros la cruz de Cristo, hermanos, como vuelvo a repetir, tiene un gran significado. Allí Dios mostró y nos dio su salvación. Ahí Dios nos dio su perdón. Allí Él nos dio nuestro perdón. Y fue en la cruz, hermanos, donde Cristo anuló el acta y la sentencia que había contra nosotros. Como lo dije primeramente, porque la paga del pecado es muerte. Ese era el acta, esa era la sentencia para ti y para mí. Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, la justicia de Cristo. Cuando estábamos muertos, cuando dice Efesios también, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, ninguno que no tiene a Cristo en su corazón no tiene vida. Es mentira, hermano, que una persona diga, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, si tú no has sido redimido por la sangre de Cristo, si tú no has hecho a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque es muy distinto, hermanos, decir yo creo. Aún el diablo cree, Satanás y sus demonios, dice la palabra de Dios, y tiemblan. Los demonios, hermanos, tiemblan ante la presencia de Dios. Cuando Jesucristo llegó a la isla donde están los endemoniados, dice la Biblia que Cristo nomás bajó y esa persona que estaba poseída por una legión de demonios salió en carrera al encuentro de Jesús a arrodillarse y le dices, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Antes del tiempo. Ellos reconocen el poderío de Dios, de Jesús. Ellos reconocen el señorío de Jesús. Ellos reconocen que Él es el Hijo de Dios. Y a veces nosotros, siendo instruidos en la palabra de Dios, nos cuesta reconocer quién es Jesús para nosotros. Cuando estábamos muertos, Cristo anuló el acta y la sentencia que había contra nosotros. Colosenses 2:13, vamos a Colosenses. Amén. Dice la Biblia, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, quedémonos ahí, en la incircuncisión, entre pocas palabras, Pablo estaba diciendo que los gentiles que no habían sido circuncidados, porque recordémonos que la ley fue dada a los judíos de circuncidarse al 8º día. Ahora, Pablo se está refiriendo a nosotros,
a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. En pocas palabras, hermanos, el circuncidado, el incircunciso, judío, gentiles, para Dios, en Cristo, todos somos iguales delante de Dios, pero todo aquel que ha sido circuncidado en el Espíritu Santo de Dios. Porque esa es nuestra circuncisión que Dios nos dio, el sello del Espíritu Santo. Allí fuimos circuncidados en Cristo para Dios. Por eso ya para Dios ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay gentiles. Para Dios ya somos un solo pueblo delante de Él. Porque cuando estemos en el cielo delante de Dios, yo no le voy a decir, Señor, yo no soy judío. Ni el judío le dirá, Señor, yo soy judío. No, ya no existe eso delante de Dios, porque pasamos a ser en Cristo Jesús un solo pueblo y un nuevo hombre en Cristo Jesús. Se considera un nuevo hombre en Cristo Jesús, una nueva mujer en Cristo Jesús. Porque todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la Biblia, en Cristo. Pero, hermano, esto no lo entiende, como dije primeramente, esto no lo entiende aquel que no ha creído en el Evangelio. En pocas palabras, el hombre natural. En pocas palabras, el hombre natural no puede entender estas cosas porque son cosas espirituales. Leamos, hermanos, segunda de Corintios, versículo 14. Primera de Corintios, segundo, versículo 14, 2:14. Dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. El hombre natural, la persona incrédula que no ha creído en el Evangelio, para él es locura. Y no conocerá y no percibirá en su corazón si no es transformado por el Evangelio. Y es verdad, hermano, testimonio de mi persona. Cuando llegaban a evangelizarme cristianos evangélicos, nuestros hermanos, los hermanos están locos, decía yo, locura, porque no percibía las cosas del Espíritu. Son locuras, hermano. Y esto es para el hombre natural. Pero hoy nosotros en Cristo es poder de Dios. Porque por el Evangelio y por esa locura, como dice Pablo, a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. Y por esa locura nosotros estamos aquí, hermanos. Porque el Evangelio en la sabiduría de Dios, es locura de Dios, pero para bendición de nosotros que hemos creído. Y es locura de Dios para perdición de aquellos que no han creído. Porque aquel que no cree en el Evangelio está perdido. Cuando estábamos nosotros perdidos en nuestros pecados. Por eso nosotros, el Evangelio de Cristo,
tenemos que predicarlo. Nos guste o no nos guste. A tiempo y fuera de tiempo. Como predicaban aquellos hombres con denuedo la palabra de Dios. Con aquellas fuerzas, con aquel poder que se nos fue dado por el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos impulsa, que nos da la fuerza, que nos capacita, que nos guía para poder nosotros mostrar el Evangelio de Jesucristo. Y hoy es el momento, si hay una persona que no ha creído y no tiene en su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el momento. Hoy es el día oportuno, hoy es la hora de salvación, dice el Señor. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Mas aquel que no ha creído, la ira de Dios está sobre él. Juan, el libro de Juan. La gloria sea para Dios. Señor, te alabamos, te glorificamos. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo. Por eso todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, en su vida, y ha creído como el Hijo de Dios, y ha creído que Él es Dios encarnado en la persona de Jesús, tiene vida. Pero aquel que se rehúsa a creer, la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. Y esto le espera, hermano, al hombre natural. Esto le espera a aquel que no ha creído en el Evangelio. Pero nosotros, hermanos, si hemos creído en el Evangelio, tenemos que mostrar que sí vivimos el Evangelio. Dice la Biblia, esto hizo Cristo. Morir por nosotros para que vivamos para Él. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Por nosotros murió Cristo y nos pide que ya no vivamos para nosotros mismos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. Estamos viviendo nosotros la vida de Cristo. Estamos viviendo nosotros como Cristo. Estamos caminando nosotros como Cristo. Estamos pensando nosotros como Cristo. Porque ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para los deseos de la carne, sino que vivimos para Cristo. Vivimos en la nueva ley, que es Cristo.
Y esta es la locura que le agradó a Dios salvar por medio de su predicación, por medio de sus apóstoles. Gloria a Dios. Por eso Pablo, hermanos, Pablo le predicaba a la iglesia de Corintios, porque en la iglesia de Corintios estaban dándose divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, Pedro, y yo de Cristo. Y Pablo los exhorta y le dice que no han sido ustedes instruidos en el mismo parecer, en el mismo sentir. ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas divisiones? Pablo le recuerda y le dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Habían sido todos llamados a una sola comunión con Cristo, a ser un solo cuerpo, como nosotros hemos sido llamados a estar en comunión con Cristo, un solo cuerpo. En nosotros no tiene que existir una división, como lo estaban haciendo estos hermanos en Corintios, y habían sido instruidos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo les dice, yo no he venido con sabiduría de palabras, sino predicando el Evangelio y dando el mensaje de la cruz para que el nombre de la cruz no sea en vano. Porque Cristo, Él fue el que murió por nosotros, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Apolo, fue Cristo que murió por nosotros. Aleluya. Por eso Pablo le dice, hermanos, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio y a predicar a un Cristo crucificado. Es este el Evangelio de Jesucristo, un Cristo crucificado en el cual nosotros hemos creído que Él dio su vida por nosotros en ese madero y fue resucitado al tercer día. Ahí venció la muerte, ahí venció el pecado y nos dio la victoria. Allí Cristo nos dio la victoria por su justicia, por su obra. Dice la Biblia que nadie podía cumplir las obras de la ley, pero Cristo sí cumplió las obras de la ley, porque Él es la ley y los profetas. Él fue el único. Y por medio de su obra salvífica, salvadora, nosotros fuimos salvos. Nosotros fuimos perdonados. Por eso es que fuera de Cristo no hay salvación. No busquemos otro método, hermanos. Prediquemos el Evangelio, que fuera de Cristo no hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres, que en Él podamos ser salvos. Pablo le dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Nosotros le predicamos a Cristo crucificado. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso que la sabiduría humana nunca llegará a la sabiduría de Dios. Porque nosotros humanamente podemos ver y decir, hoy que somos cristianos no, pero en aquel tiempo
¿Cómo podemos ser salvos por un hombre que murió en la cruz? Como dicen los judíos no creen en Cristo. Ellos no creen, hermanos, que eres el Mesías. Ellos no creen que en esa cruz Cristo vino a dar salvación. Para ellos es locura. Por eso dice la Biblia que Dios quitó la sabiduría a los sabios y le pareció dársela a los humildes y sencillos de corazón. Porque el que es sabio se basa en su sabiduría. El que cree que es sabio, estudiado, se basa en su sabiduría, dejando atrás la sabiduría de Dios, pero más Dios le llama necedad. Si nosotros nos apegamos a nuestra propia sabiduría, somos necios. Tenemos que apegarnos a la sabiduría de Dios. Por eso Él le agradó y quitó la sabiduría de los grandes inteligentes, de los sabios. Por eso dice la Biblia que los griegos pedían sabiduría y los judíos pedían señales. Mas nosotros hemos creído en un Cristo crucificado que ha resucitado el tercer día. Nosotros hemos creído en el poder de Dios. Nosotros hemos creído en el amor de Dios. Nosotros hemos creído en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Este es el Evangelio y por eso estamos aquí. Porque hemos creído en el Evangelio. Porque si no hubiésemos creído en el Evangelio, hermano, estuviéramos en este mundo afuera. Bueno, en el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Y dejaremos de estar en este mundo cuando el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo venga y su iglesia, nosotros seamos levantados y seremos perfeccionados como el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, saldremos de este mundo. Entonces nuestro cuerpo pecaminoso será revestido de cuerpos espirituales para la gloria de Dios. Ya no pecaremos, hermanos, porque estamos revestidos de la gracia y la justicia de Dios y estamos en el cielo alabando, glorificando a Dios. Por eso, ni aunque estemos con este calor, hermano, alabemos y glorifiquemos a Dios. Dice la Biblia que en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Ya no sufriremos, hermano. Ya no sentiremos este calor. Porque la presencia de Dios, aquella frescura de Dios, estará con nosotros. Ya no sentiremos temor. Ya no sentiremos miedo. Ya no sentiremos vergüenza. Porque estaremos viviendo en la presencia de Dios. Pero tenemos, hermano, que prepararnos. Prepararnos para la gloria de Dios. Por eso oremos, roguemos a Dios que tenga misericordia por todo aquel que no ha llegado a los pies de Cristo. Porque dice la Biblia que la salvación depende de Dios. Ningún ser humano. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajese y yo lo resucitare en el día postrero. Por eso roguemos al Padre que traiga a estas personas que conozcan
a Jesucristo como su Señor y Salvador y puedan probar la gracia de Dios en su vida, como cada uno de nosotros le hemos probado. Vámonos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitara en el día postrero. Depende de Dios. Dice la Biblia que en Hechos de los Apóstoles estaban reunidos, todos unánime, y Dios ayuntaba, traía a la iglesia a todo aquel que era salvo. Por eso no depende de nosotros. No depende de nuestras fuerzas. Querer convertir a nuestro hijo, querer convertir a nuestro hermano, querer convertir a nuestros padres, querer convertir a nuestro sobrino. Con nuestras propias fuerzas no podemos. Es Dios quien da el perdón y Él trae a su hijo. Sin la voluntad de Dios no está, es su infinita, bendita e infinita voluntad, porque dice la Biblia que Dios ha creado vasijas para la ira y vasijas para la gloria de su nombre. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios, no de nosotros. Pero a veces nosotros queremos que nuestros hijos ya lleguen a los pies de Cristo. Nuestros padres ya lleguen a los pies de Cristo. Sí, como padres queremos, como hermanos, como hijos. Pero la gracia de Dios no ha llegado todavía en sus vidas. Él actúa conforme a sus propósitos. Él no actúa conforme a nuestros propósitos y a nuestros pensamientos. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Tus caminos no son mis caminos. Aleluya. Sí, oremos a Dios que tenga misericordia. Oremos a Dios como la tuvo con nosotros. Porque no es, hermano, que nosotros buscamos a Dios primero. Nosotros no hemos buscado a Dios primero. Es Dios que nos buscó a nosotros. Es Dios viendo la miseria, la vida que llevábamos. Él nos vio con ojos de misericordia. Y extendió su gracia y nos alcanzó. Por eso, hermanos, dice el salmista, no hay ni un justo, ni siquiera uno que haga lo bueno. Por eso nadie puede decir que es bueno delante de Dios. Porque la Biblia dice que no hay ni un justo que haga lo bueno, ni una persona. Solo Jesucristo es el único que hace lo bueno. Pero hay personas que decimos, no, yo soy bueno. Yo no tengo pecado. Yo no he matado. Yo no he robado. Yo no he violado. Yo soy bueno. Yo hago lo bueno a las personas. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque no hay uno, dice la Biblia. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Pero eso nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Por eso esta es la voluntad de Dios. Que ha enviado, dice, a su Hijo, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
y Él lo resucitará en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios estás tú y estoy yo. Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. En el huerto del Edén, cuando Adán cometió pecado, Adán y Eva se escondieron, tuvieron vergüenza. Ellos no corrieron a postrarse delante de Dios y decirle: Señor, hemos pecado, perdónanos. Señor, nos hemos revelado tu palabra. Señor, no obedecimos, Señor, a lo que tú nos dijiste, pero se escondieron. Dice la Biblia que se escondieron delante de la presencia de Dios. Y Dios lo llamó. Así Dios nos llamó a cada uno de nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. La gloria sea para Dios. Señor, te doy gracias por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para instruirnos, Dios. Gracias que diste a tu Hijo a morir en la cruz por amor, Señor. Mostrando, Señor, el plan de salvación. Mostrando tu amor, Dios. Mostrando tu